noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches, amigos. Las autoridades de salud confirmaron los 2 primeros casos de gripe AH1N1 en Quito. En Ambato el nerviosismo aumenta por las afecciones respiratorias, mientras en el oriente ecuatoriano también se confirman 3 nuevos casos de la enfermedad. Teresa, buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. Con los casos confirmados, las autoridades hablan de 51 contagiados con el virus en todo el país. Carlos Delgado nos informa. El Ministerio de Salud confirmó 2 casos positivos del virus AH1N1 en Quito. Así nos cuenta la subsecretaria de Vigilancia de Salud Pública, Norma Armas. Por datos del laboratorio, debo insistir que el laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones está trabajando durante los fines de semana las 24 horas del día y nos ha entregado los datos positivos de estos 2 pacientes que acaba de mencionar en el Enrique Garcés, que se encuentran en situación de control, en situación estable. Con esto suman 51 casos de gripe AH1N1 en todo el país, enfermedad que ha dejado ya 3 fallecidos. Armas manifestó que este rebrote es parte de un comportamiento cíclico del virus que reaparece en épocas de cambio climático. Aclaró que las vacunas para esta gripe se producen anualmente. Llegan al país en octubre y son aplicadas a mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas en riesgo. Mientras tanto, los casos son tratados con un antiviral. Cualquier paciente que venga con esta sintomatología que nosotros le llamamos de problema respiratorio agudo grave, sea inmediatamente iniciado el tratamiento con el oseltamivir, es el antiviral que es el indicado para el manejo de estos casos. En Pastaza también se confirmaron 3 casos. Mientras que en Ambato la preocupación aumenta. Decenas de personas llegan hasta casas de salud con síntomas de gripe. El director del Hospital Regional de Ambato, Galo Vinuesa, señala que hasta el momento existen 6 pacientes sospechosos de portar este virus. 4 pacientes son sospechosos y en pediatría tenemos 2 niños que están tomando oseltamivir. Los resultados de los exámenes practicados a estos pacientes se conocerán en los próximos días. Las autoridades del Ministerio de Salud insisten en que la ciudadanía debe mantener presentes las medidas de prevención para evitar nuevos contagios. Y en Perú también hay alerta por el avance de la gripe AH1N1. 73 casos están confirmados en todo el país y según la prensa peruana se reportan 5 muertos, aunque las autoridades de salud reconocen solo 3 fallecidos. En los hospitales del país hay alerta sanitaria ante esta enfermedad viral y el gobierno ya dispuso 2.900.000 vacunas para contrarrestar esta gripe. La actividad del volcán Tungurahua se mantiene moderada según los técnicos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Las últimas explosiones del coloso se han caracterizado por la presencia de vapores de agua y ceniza y la emanación de rocas incandescentes. Carlos Flores nos informa. En la provincia de Tungurahua, los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia se reunieron para evaluar la situación de las zonas afectadas por la reactivación del volcán Tungurahua. El volcanólogo Patricio Ramón comenta que las últimas emisiones se han caracterizado por la expulsión de columnas de vapor de agua, pero con bajo contenido de ceniza. No esperamos un evento grande como lo que ocurrió en 2006. Sin embargo, pues por lo menos esto en el corto plazo, y nosotros nos mantenemos atentos con nuestros instrumentos de monitoreo, interpretando los resultados de las señales que recibimos del volcán. Las autoridades informaron que se incrementó la capacidad del albergue de reasentamiento La Paz en Pelileo con el fin de recibir a todos los damnificados para que no estén obligados a movilizarse al albergue de la provincia de Chimborazo. Además, Silvia Chávez, representante del Ministerio de la Vivienda, aseguró que se han realizado análisis químicos del agua de consumo humano para confirmar que se mantenga en adecuadas condiciones. A primera vista está en muy buenas condiciones, es apta para el consumo humano. Las lluvias de las últimas horas en las cercanías del volcán han provocado que gran cantidad de lodo y material volcánico descienda por los flancos del coloso. Las dificultades para movilizarse generan preocupación en los habitantes del cantón Puela, en la provincia de Chimborazo. A esto se suma la presencia de ceniza en la hierba que sirve de alimento para el ganado, situación que mantiene intranquilos a los pobladores, por lo que piden ayuda a las autoridades.
Y esta tarde se registró un incendio en la refinería de Esmeraldas, la más grande del país, que obligó a evacuar de emergencia al personal que allí labora. Según Petroecuador, el siniestro se produjo por la explosión de un tanque de almacenamiento, pero fue controlado 15 minutos después, sin causar víctimas. La empresa estatal petrolera aseguró que las operaciones de la planta industrial se realizan con normalidad. Empiezan a anunciarse los primeros nombres para postulaciones en las próximas elecciones seccionales del 2014. Jimmy Jairala confirmó su intención de ir a la reelección a la prefectura del Guayas. Hasta el momento, 3 organizaciones políticas han realizado el trámite ante el Consejo Electoral para participar en los comicios del 2014. Otras 27, según el titular del CNE, están teniendo dificultades para obtener las firmas después de que en el 2012 saliera a la luz que varios movimientos presentaron supuestas firmas falsas. El 23 de julio vence el plazo de inscripción de los partidos. El canciller Ricardo Patiño confirmó que Ecuador está tomando medidas para evitar la intromisión de otros gobiernos en las comunicaciones internas. Anunció además la visita de Evo Morales al país y lo hizo en el marco del lanzamiento de una revista impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un acto para el lanzamiento de una nueva edición de esta revista, Línea Sur, una publicación sobre política exterior. El escenario apropiado para contar que en los próximos días habrá 3 eventos importantes que involucran a Ecuador y a las relaciones internacionales. La visita del presidente Morales el 23 de julio, la realización de el Gabinete Binacional Ecuador-Venezuela el 29 de julio y la realización de la Cumbre del ALBA y Movimientos Sociales el 30 de julio. El canciller explica que en el caso de la visita de Evo Morales, quienes decidirán los temas a tratar van a ser los propios presidentes, aunque hay algunos que se dan por sentado. Evo Morales, si así lo considera, le informará al presidente si ha recibido las disculpas de los países a los que se les ha exigido las disculpas. Conversarán con seguridad también sobre la situación del espionaje, sobre el asilo Snowden. Y hablando de espionaje, Ricardo Patiño mencionó el canal Univisión, que hace poco publicó un reportaje citando comunicaciones internas entre funcionarios del gobierno ecuatoriano. Patiño explica que aún no deciden si demandarán o no al canal. Yo lo que dije es que nosotros estábamos analizando el asunto, eso es todo. No es que he ofrecido demandar y después he dado marcha atrás, simplemente me preguntaron. Y como se saben espiados, anuncia que están tomando precauciones. Yo lo he dicho, lo he advertido a los funcionarios del gobierno ecuatoriano y parece ser que también en el caso de los países hermanos es que tengan cuidado de que algunas cosas que sean sensibles en la comunicación no las pongan en sus correos electrónicos. Luego de la rueda de prensa, el acto, el lanzamiento de una nueva edición de Línea Sur. En Quito se velan los restos de las 2 víctimas del derrumbe del túnel en la cabecera norte del antiguo aeropuerto. Esto se da en medio de la polémica por la falta de apoyo, sobre todo económico, dicen los familiares y su abogado. Hernán Higuera nos informa. En el barrio El Inca, al norte de Quito, bajo una carpa en el patio de la casa donde vivían Milton y Marianela, son velados sus restos. Los 2 esposos perdieron la vida en el derrumbe del lunes del túnel de la avenida Tufiño. Sus familiares, a través de Luis Quispe, padre de una de las víctimas, dicen que los ofrecimientos económicos hechos por el municipio no les alcanzan para solventar los gastos y aún esperan que esta institución ayude y se responsabilice tal como lo ofreció. A 2.000 por persona son solo 4.000 y esto falta todavía. Y para nosotros en este rato vamos a tener que poner. El martes, en la morgue, el director jurídico de EM Seguridad, Santiago Salazar, ofreció ayudar de forma inmediata a las familias. Así lo dijo. Más allá de las investigaciones, el tema de las coberturas de ayuda son inmediatas. Sin embargo, el abogado de los familiares, Andrés Castillo, afirma que los ofrecimientos son insuficientes ante el dolor causado. ¿Hasta hoy cuánto han dado? Nada. Hasta hoy nada. Porque nos han dicho que cualquier cosa con respecto al sepelio será contrafactura. Es decir, la familia, aparte del dolor que tiene ahora de perder a sus seres queridos, tiene que demostrarle al municipio cuánto está gastando para enterrarle para que le paguen a contrafactura. Me imagino yo, porque aquí vale más el criterio de la Contraloría General del Estado que la vida de la gente. Y califica de dádiva a la beca ofrecida a la menor huérfana. No aceptaremos dádivas de ninguna naturaleza. Él era un profesional, un ingeniero mecánico. Trabajaban para mantener su casa, trabajaban para proyectarse hacia el futuro.
Eso en otros países y en la doctrina jurídica se conoce como el proyecto de vida. Eso tiene un valor también. Intentamos conocer la reacción de las autoridades municipales, pero señalaron que se pronunciarán a través de un comunicado. El sepelio de las 2 víctimas se efectuará este jueves. Gracias por preferir Televistazo. Observamos imágenes del Parque del Indio Cara, ubicado en la zona central de Bahía de Caracas, en el cantón Sucre de la provincia de Manabí. Este balneario es preferido por los turistas de la sierra del país. Seguimos con más información. El futuro Código Penal entró en su recta final con los debates concluyentes de la Comisión Legislativa de Justicia y que durarían unos 2 o 3 meses más. El proyecto es considerado revolucionario, aunque inquieta la supresión de varios conceptos y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Félix Narváez, desde la Asamblea. En busca del llamado Código Penal Integral, esta comisión legislativa empezó su última cadena de debates. Lo hizo con el primero de los 3 libros del complejo proyecto que incluso penaliza la deficiencia de los servicios públicos, según anunció el titular de la comisión, Mauro Andino. Puso como ejemplo a la salud. Que la persona que preste un deficiente servicio público, sí, será sujeto a una acción de carácter civil y penal. Este primer libro incorpora el odio y la discriminación como delitos, así como la no afiliación al IES, sancionándola con multas y la prisión del empleador. También crea los delitos económicos, castigando con prisión de 7 a 9 años a quienes produzcan el llamado pánico financiero y se beneficien del mismo. El comisionado opositor Luis Fernando Torres calificó al proyecto de revolucionario, pero dijo que lo del pánico económico le preocupa. Que existen en otras legislaciones, pero que en el Ecuador posiblemente serán de aplicación un tanto difícil. En el proyecto también se incorporan las infracciones de tránsito, pero no penalizan a los menores de 18 años, quienes serán tratados vía Código de la Niñez. El presidente del Consejo de la Niñez y Adolescencia, Jofre Pérez, aplaudió este cambio que inicialmente apuntaba a penalizar a los menores de 16 años. La solución no es mandar adolescentes de 16, 17 años a las cárceles. La solución es buscar una rehabilitación integral a los mismos. La también comisionada y vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Guiñaga, confirmó esa reforma, aclarando que no queda allí. Que aquel menor que mata a una persona con saña, alevosía, cumple 18 años y no puede ser que sea libre. Es decir, tiene un problema de conducta social. El llamado femicidio o violencia contra la mujer es otro ajuste que suman las reformas, así como los delitos medioambientales y los que van contra el Estado. Andino defendió estas inclusiones. Atentan en contra de los edificios públicos. Es obvio que ya no hablamos de una protesta social, sino ya de un acto delictivo que debe ser sancionado por la ley. Los 3 libros del proyecto suman 1.300 artículos y en la comisión estiman que debatirán unos 2 o 3 meses. Con el informe que salga de aquí, el plenario de la Asamblea irá a la votación final. El Tribunal Cuarto de Garantías Penales del Guayas declaró culpables por el delito de homicidio culposo a 2 de los implicados en la venta de licor adulterado en el Cantón Durán, ocurrida en el año 2011. En la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía presentó como elementos de prueba el análisis toxicológico realizado a uno de los fallecidos que había ingerido un vino con metanol. Otras 2 personas fueron procesadas en calidad de encubridores. El presidente de la Corte de Justicia de Pichincha negó el amparo de libertad al policía detenido tras aparecer en el video de recompensas del Ministerio del Interior sobre la revuelta del 30 de septiembre. Ahora su defensa pone su atención en otra audiencia que se realizará la semana próxima. Jacqueline Rodas nos cuenta más. Esta tarde, la defensa del policía Johnny Vladimir C. recibió por escrito la decisión del presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, quien negó el amparo de libertad solicitado hace 7 días. La decisión está ahora en manos del juez sexto de Garantías Penales, quien el próximo 26 de julio decidirá si levanta o no la prisión preventiva que pesa en su contra por su presunta participación durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Su abogado Humboldt Cañizares muestra el último informe pericial, en el que
que se establecen diferencias del rostro y la dentadura del policía detenido con la persona que aparece en el video de recompensas difundido por el Ministerio del Interior. La conclusión del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional es que al realizar el análisis métrico de ambos rostros se puede establecer que se trata de personas diferentes. Cañizares dice que esta no es la única prueba. Unos 2 días antes de los hechos, mi defendido tuvo un accidente de tránsito en la provincia de Los Ríos, golpes, contusiones que tuvo, lo cual determina que él físicamente no pudo estar aquí el 30S. Contactamos a Gustavo Benítez, fiscal del caso, pero se encuentra fuera de la ciudad por tareas propias de su función. Sin embargo, el pasado 10 de julio reconoció que el informe establece claras diferencias. En detalle dice que hay varias partes de su fisonomía que no son iguales a la persona que estábamos pensando que es. Sin embargo, dijo que hay un peritaje previo que establece ciertas similitudes, por lo que pedirá un tercer informe. Además, la semana anterior, el fiscal receptó testimonios de testigos que aseguran que el 30 de septiembre de 2010, Johnny Vladimir C. fue visto en Echandía, provincia de Bolívar. Cientos de estudiantes de Guayaquil con preparación técnica superior en enfermería se quejan de falta de espacios para trabajar en los centros de salud públicos. Esto a pesar de que existe déficit de personal de enfermería. Bessie Granja tiene el informe. En el 2012, Griselda Flores obtuvo el título de técnico superior en enfermería. A sus 40 años esperaba cumplir su sueño de trabajar en un hospital. Culminó sus estudios en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil, ITB. Pero ella hoy trabaja en una farmacia. En los hospitales públicos se nos cierran las puertas, ya, porque no está creado el cargo de técnico superior de enfermería. Es que según el Ministerio de Salud, solo se contrata a licenciados o auxiliares en enfermería y no a técnicos. Conociendo el déficit de personal de enfermería, sin embargo, las autoridades del instituto no entienden cómo, a pesar de la falta de enfermeras en los hospitales públicos, sus estudiantes no son tomados en cuenta. El técnico superior de enfermería, que fue el proyecto que presentó el ITB, es preparado en 2 años y 6 meses de su tesis y está en condiciones de poder trabajar con competencias aprobadas por el CONESUB. La carrera cuenta con la aprobación del CENESID y se creó tras un informe del entonces Consejo de Educación Superior y del Ministerio de Salud que exponía la falta de personal de enfermería. Una necesidad que persiste en hospitales como el del IES, cuyo director, Francisco Ceballos, explica que a pesar de tener vacantes disponibles, no puede contratar a técnicos. No tiene cabida porque la ley dice que usted no puede poner un tecnólogo en el puesto de licenciado o en el puesto de auxiliar de enfermería. Andrés Cadena, asesor para talento humano del Ministerio de Salud, plantea una alternativa para este grupo de estudiantes. Si los técnicos en enfermería desean trabajar como auxiliares en enfermería, pueden trabajar o formarse de mejor manera para hacer la carrera de enfermería y ser contratadas como enfermeras en el Ministerio de Salud. Pero ¿cómo podrán ingresar a trabajar a pesar de que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa lo prohíbe? Es algo que aún no aclaran las autoridades a este grupo que busca una oportunidad para ejercer su profesión. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Seguimos mostrándoles las escenas de las noches quiteñas. Ahora vemos una imagen del Templo de San Blas en el centro de la capital. Es la iglesia parroquial más antigua de Quito y la primera que tuvo un cura mestizo. En su parte frontal está ubicado el monumento al hermano Miguel y sus estudiantes. Continuamos con más información. El Papa en su continente. Desde hoy presentamos varios reportajes relacionados con la visita del Papa Francisco a Brasil que se realizará la próxima semana. El pontífice participará en la Jornada Mundial de la Juventud, un acto que congrega a cientos de miles de católicos de todo el mundo. Pero, ¿en qué consiste este evento? Rafael Hernández nos explica.
La historia comenzó en 1984 en el Vaticano. Terminaba un encuentro internacional de Juan Pablo II con jóvenes y el entonces Papa hizo la entrega simbólica de la cruz peregrina. La Croce di Cristo. Un año después, el pontífice anunció la creación de la Jornada Mundial de la Juventud, un evento masivo que el mundo católico organiza cada 2 o 3 años. El propio Juan Pablo II participó en 8 de ellas y su sucesor Benedicto XVI viajó a 3, incluyendo la última que se realizó en agosto del 2011 en Madrid. A establecer un diálogo personal con Cristo. Pero, ¿qué es una Jornada Mundial de la Juventud y qué hacen los católicos ahí? Sin duda, el principal motivo por el que muchos asisten es ver en persona al Papa y escuchar sus reflexiones en actos como misas masivas y vigilias. Pero el padre César Piechestein, que participó en la Jornada de Madrid, aclara que hay más. ¿Qué otras actividades se realizan en estos días que dura la Jornada Mundial de la Juventud? Van recibiendo cada día catequesis, una catequesis que reciben predicada por distintos obispos y que van dando justamente un carácter de formación al evento. Agrega que además son días de encuentro e intercambio cultural entre los peregrinos de todas partes del mundo. Me gusta esa camiseta que tienes tú y te digo, te la cambio por este sombrero. Y resulta que el sombrero es un sombrero típico de su tierra y no sé qué. Entonces eso que veías al principio que lo llevaban solo los del África, ya lo llevaban también los asiáticos. Y la gente se divierte, o sea, es una cosa de fiesta. Como referencia, en Madrid se registraron oficialmente 500,000 de peregrinos, aunque los organizadores estiman que el número real de participantes, por ejemplo en la misa de clausura, fue de 2 millones. La sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será Río de Janeiro. Los organizadores de Río estiman que todo será igualmente masivo esta vez, sumando a esto la expectativa de muchos peregrinos por ver al Papa recién electo. La cruz peregrina, símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud, llegó a la loma de Urca de Río de Janeiro, a los pies del emblemático Pan de Azúcar. La cruz que recorre en estos días parroquias y monumentos de Río de Janeiro estuvo acompañada por una copia del ícono María Salus Populi Romani, imagen de la Virgen María con el niño Jesús en su regazo. Tanto la cruz como el ícono fueron regalos del Papa Juan Pablo II a los jóvenes. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, empieza hoy una nueva visita por países sudamericanos en busca de apoyo a su demanda de un recuento de votos de las elecciones presidenciales. Está previsto que hoy llegue a Chile, se reúna con el presidente Sebastián Piñera y el viernes visite Perú. Revisemos otras noticias internacionales. El gobierno de Panamá autorizó 2 visas a diplomáticos de Corea del Norte para que visiten el país centroamericano y den explicaciones sobre el barco norcoreano con armas de Cuba. Además, Panamá pidió a las Naciones Unidas que investiguen al carguero detenido en el Canal de Panamá. El gobierno cubano informó que la nave llevaba para Corea del Norte armamento obsoleto de la era soviética para ser reparado. Ariel Castro, acusado de mantener cautivas a 3 jóvenes en Estados Unidos durante más de una década, se declaró hoy no culpable de 977 cargos, 500 de ellos por secuestro y otros tantos por violación. El juez mantuvo sobre Castro, de 53 años, una fianza de $8 millones y pidió repetidamente a Castro que levantara la cabeza durante la audiencia. Sus víctimas, Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight, lograron escapar en mayo pasado. La Fiscalía italiana rechazó la intención de pactar una condena para el capitán Francesco Schettino, acusado por el naufragio del crucero Costa Concordia el año anterior. Su abogado pretendía que fuera condenado solo a 3 años y 5 meses por delitos de homicidio culposo múltiple, abandono de la nave, naufragio y por no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la coalición frente a la isla del Giglio, que causó la muerte de 32 personas. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. La Copa Libertadores de América está en su fase final. El Olimpia de Paraguay recibe la visita del Atlético Mineiro en el Estadio Defensores del Chaco. Esto en la ciudad de Asunción. Por el momento el marcador se encuentra 1-0. Los locales están ganando con gol de Alejandro Silva al minuto 22. La revancha será la próxima semana. Mientras tanto que en Brasil se realiza otra final, la de la Recopa Sudamericana, entre los 2 equipos locales del Corinthians y el Sao Paulo. Por el momento el resultado
está ganando el Corinthians 1-0, gol de Romarinho en el minuto 35. Hay que decir que los dos clubes son de la misma ciudad y hay una locura total. Cambiamos de tema. Y se terminó el sueño bogotano del ecuatoriano Emilio Gómez, quien fue eliminado hoy en octavos de final del ATP 250 de la capital colombiana. El tenista cayó ante el segundo favorito del torneo, el sudafricano Kevin Anderson, por parciales de 6-3 y 7-6. Gómez, proveniente de la fase de clasificación, encaraba por primera vez un torneo de este nivel, llegando hasta una segunda ronda. Muy bien por el ecuatoriano en su comienzo en el tenis profesional. El equipo militar, hablamos del Nacional, busca solucionar los problemas económicos actuales bajo la frase "Yo soy Nacional" y con una teleradio maratón. Este domingo esperan captar nuevos socios y recaudar fondos. Con el general Hugo Villasís, principal del club, el Nacional hace un llamado a su hinchada. Este domingo 21 de julio, a través de una teleradio maratón, los criollos esperan captar socios a nivel nacional. Quieren recibir aportes económicos de quienes simpaticen con la institución. Con la finalidad de tener la mayor cantidad de ingresos que nos ayude a financiar el presupuesto. Sobre la expectativa en cifras o montos de este evento, nadie quiso anticiparse. Solo confían en una respuesta masiva, pues las necesidades económicas del plantel son urgentes. Lo recalca el coronel Guillermo Vaca, gerente financiero. Justamente se ha analizado el déficit que existe en el club. Esperamos que con la radio maratón y con las gestiones que está haciendo el club, poder, en primer lugar, cancelar los sueldos, que es lo importante para los jugadores. Esta teleradio maratón iniciará a las 8 de la mañana y concluirá a las 20 horas. El equipo del Sevilla de España, que realizará una gira de partidos amistosos por Sudamérica, publicó hoy una información en que hace referencia al Barcelona de Ecuador. Allí afirma lo siguiente: además de copiar el nombre del equipo blaugrana catalán, haciendo referencia al Barcelona de España, ha plagiado hasta el escudo, hablando muy mal del Barcelona. Esto causó una serie de reacciones en las redes sociales, a tal punto que el texto original fue modificado minutos después en la página oficial del Sevilla. Que pasen bien, que tengan una buena noche. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Gente, soy Samantha Mora. Empezamos con el Globo Fest 2013. El acto inició hace poco en el Malecón Simón Bolívar. Más detalles con Josabeth Carchi. Veamos. Desde temprano, decenas de personas se reunieron en el Malecón Simón Bolívar para la inauguración del Globo Fest 2013. Pueden venir gratis sin ningún costo a ver los globos, a divertirse un rato. Grandes y pequeños esperaban ansiosos el momento en que se alzaría el primer globo de este festival. Algunos incluso venían desde lejos, como estos niños españoles. ¿Tú estás aquí para ver los globitos? Sí. ¿Te gustan los globitos? Sí. ¿Y te quieres subir un globito? Sí. Me gustan mucho los globos. Alrededor de las 6:30 de la tarde llegó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y luego de un discurso fue el primero en subirse a uno de estos gigantes de tela. Y hay mucha diversión y gratuita, como tiene que ser para la gente de Guayaquil en este mes. Uno de esos es este festival que la empresa privada y ustedes han ayudado a auspiciar y financiar, y creo que estamos viendo cómo la gente lo aprecia y se divierte. Desde hoy hasta el 21 de julio, de 18 horas a 21 horas, la ciudadanía y los turistas podrán disfrutar de la segunda edición de este festival, en el que 5 globos aerostáticos llenan de color al malecón. Ecuavisa también está presente con su propio gigante de tela y con varios talentos para ofrecer diversión a los guayaquileños. Bueno, pues y la escritora y actriz colombiana Isabela Santo Domingo está en Ecuador. Ella presentará su monólogo Los hombres las prefieren brutas, tanto en Quito como en Guayaquil. Esta tarde recibió un homenaje en la capital. María José Hidalgo estuvo allí y nos tiene los detalles. La colombiana Isabela Santo Domingo fue declarada huésped ilustre de la ciudad de Quito. Bueno, amigos de Gente, yo soy Isabela Santo Domingo, nueva quiteña. A partir de hoy, a mucho honor. Esta multifacética mujer de 43 años de edad, además de ser reconocida como actriz y presentadora de televisión, es la autora de uno de los libros más vendidos en varios países de Latinoamérica. Cuéntanos, de escribir Los caballeros las prefieren brutas a montar un stand-up comedy, ¿qué tan difícil es?
Es muy difícil, sobre todo si lo haces empíricamente, y es una compilación de 6 libros que ya he publicado. Vamos a hablar de todo, de la soltería, de que estar soltera no es estar enferma, que vamos a hablar de los matrimonios por conveniencia, vamos a hablar de los tipos horribles de los que hay que huir. Así que si usted quiere pasar un buen momento junto a ella, acuda mañana a las 20:30 a la Casa de la Música en Quito y el sábado a las 8:30 de la noche en el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil. Y la única garantía que les doy es que les voy a dar lo peor que tengo para que ustedes se la pasen de lo mejor. Así que acompáñenme y vengan a reírse conmigo mañana. Bueno, pues y continúan los preparativos de uno de los eventos más importantes del mundo de la moda. Nos referimos al Ecuador Fashion Week, que por 10º año expondrá trajes exclusivos en las pasarelas. Vanessa Graf, Fabricio Sellery, María del Mar Proaño, Nino Tuma y Luis Tipán son algunos de los diseñadores nacionales que participarán en esta jornada. La Semana de la Moda se realizará del 1 al 4 de agosto en el Salón Los Presidentes del Centro de Convenciones de Guayaquil. Y así nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Que tengan excelente noche, pasen bien. Somos Guayaquil, expresando el sentimiento. Somos Guayaquil, de mis amores es mi bello puerto. Somos Guayaquil, rumba, alegría y moda. Detrás del tradicional desfile que se realiza cada 25 de julio por la Fundación de Guayaquil, existen personajes anónimos que dedican varios meses al montaje de los carros alegóricos. Bessie Granja nos expone la interesante labor de los artesanos que se dedican a la confección de estas obras de arte para el deleite de todo un pueblo. Los martillazos marcan el compás de su trabajo diario. Las formas se levantan entre las manos de Miguel Maldonado, un carpintero que desde hace 40 años hace magia con clavos y madera. Miguel junto a 15 artesanos trabajan en un taller ubicado al sur de Guayaquil. Trabajamos en equipo. El uno hace el papel, el otro el cartón. A pocos días de celebrar las fiestas de la ciudad, estos artistas las viven desde ya y con intensidad. Ellos están detrás del escenario, pero también son protagonistas por sus obras, figuras que adornarán los carros alegóricos del desfile que cada 25 de julio se realiza por la Fundación de la Perla del Pacífico. Para Miguel, esta es su forma de rendirle tributo. Lo hago con mucho gusto, porque sé que esto es una diversión para el pueblo. Este papagayo refleja la naturaleza de Guayaquil y forma parte de los 11 carros alegóricos que aquí se confeccionan. Son diseños que nacieron de la mente de Antonio Ortiz, un ingeniero que aprendió el oficio desde chico. Es como una tradición, lo hizo mi abuelo, mi papá, mis tíos, yo. O sea, una tradición de gente que yo naciera. Al otro lado de la ciudad porteña la tarea también es ardua. Allí Luis Padilla nos cuenta que enormes tortugas, aves y otros animales adornarán las gabarras que recorrerán el río Guayas en el desfile náutico del 24 de julio. Demostrarle al público la biodiversidad que tenemos, ¿no? Y que los estudiantes, los jóvenes, el público en general se entere de que Guayaquil no solamente es edificios, Guayaquil también es ecología. Arte y esfuerzo que Guayaquil contempla sonriente. Costumbres que a este pueblo llenan de gozo, porque la tierra está de fiesta. Muy bien. Concluye esta emisión, Teresa. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Más información, como siempre, en Telemundo y siempre en nuestra página web, ecoavisa.com. Que tengan buenas noches.